Entonces, vamos a comenzar, bueno, primero que todo, vamos a representar, ¿cierto? A interpretar los datos, ¿cierto? Datos como los que tenemos acá, obtenidos de distintas muestras, ¿ya? Y estos datos los vamos a resumir en estas llamadas tablas de frecuencia, ¿bien? Ahora, cuando nosotros hacemos una encuesta, ¿ya? Uno recolecta datos, ¿ya? Ahora, estos datos dependiendo de la encuesta que uno haga, de repente son muy numerosos. Ya podemos tener una encuesta que quizás hagamos a 10 personas, lo cual no va a requerir tanto ordenamiento, pero si hacemos una encuesta, por ejemplo, a 1000 personas, los datos que nosotros recabemos son de verdad muchos. Entonces nosotros tenemos que ir viendo la manera en cómo yo puedo ir resumiendo estos datos, ¿cierto? Y la herramienta que yo voy a tener disponible para hacer esto es la tabla de frecuencia, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a fijarnos en este ejercicio ejemplo, ¿ya? En donde vamos a ir viendo de qué manera se ordenan estos datos, ¿ya? Y así después vamos a ir definiendo, ¿cierto?, qué es estos conceptos de frecuencia, frecuencia absoluta que aparecen acá abajito, y vamos viendo todos esos conceptos de manera ordenada, ¿bien? Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, con una actividad, ¿cierto?, que dice que en cierta página de internet, ¿ya?, dedicada al turismo, quiere dar a conocer la cantidad de hoteles de una ciudad según la calidad expresada en estrellas, ¿bien? Entonces, acá tenemos todos los hoteles que hay en la ciudad, es una ciudad grande, ¿ya? Y están catalogados por estrellas, ¿ya? Vemos hoteles que van desde las 5 estrellas hasta los más chiquititos que tienen solamente 2 estrellas. Hay hartos con 3 estrellas, 4 estrellas, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos numeritos representa a las estrellas de un hotel. Bien, entonces, lo que nosotros, la primera actividad, ¿cierto?, que nos pide es que nosotros podamos ir completando esta tablita, ¿ya? En donde aparece la frecuencia absoluta o F minúscula, ¿ya? Donde nos está diciendo que nosotros contemos, ¿ya?, cuántos hoteles de 2 estrellas voy a tener yo acá en mi ciudad, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente tengo que buscar cuántos 2 hay en este cuadrito, llamémoslo color damasco, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un hotel, más acá tenemos 2 hoteles, 3 hoteles, 4, 5, 6, 7, 8 hoteles, ¿cierto? Tenemos 8 hoteles con 2 estrellas. Entonces acá, en la frecuencia absoluta, va a ir un 8. Y lo mismo vamos a hacer con los hoteles de 3 estrellas, con los de 4 estrellas y con los de 5 estrellas. Bien, ahora, ¿para qué puede servir esto? Básicamente esto nos sirve para poder responder problemáticas, ya preguntas. Por ejemplo, acá nos preguntan qué categoría tiene más hoteles. Bueno, nosotros al mirar la tabla, claramente podemos ver que tal vez entre el 4 y el 3 está la que tiene mayor cantidad de hoteles, ¿cierto? Hay más hoteles de 3 o 4 estrellas, pero sin el número exacto, la verdad es que yo no podría responder. En cambio, con las frecuencias absolutas, yo voy a saber exactamente cuántos hoteles hay de 2 estrellas, cuántos hay de 3, cuántos de 4, cuántos de 5, y ya con eso puedo responder prácticamente de manera inmediata las preguntas que se me están haciendo. Bien, entonces, por ejemplo, cuando nosotros contamos, ¿cierto? Nos dimos cuenta que habían 8 hoteles de 2 estrellas, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar. Y eh, queremos saber cuánto representa del total, ¿ya? O sea, estos hoteles de 2 estrellas, ¿qué porcentaje del total representa? Entonces, nosotros vamos a tener hasta el momento dos frecuencias, ¿ya? Una que se llama frecuencia absoluta y la otra que se llama frecuencia relativa. La frecuencia absoluta va a ser contar. Yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Yo cuento la cantidad de hoteles que hay de 2 estrellas y los anoto acá. Esto es la frecuencia absoluta. Solamente contar cuántas veces está el dato presente en mi muestra, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero contar de 3 estrellas, cuento cuántas veces está el 3
¿cierto? En mi muestra, ¿ya? Ahora, la frecuencia relativa va a ir igual un poquito de la mano con la absoluta. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa va a ser el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. O sea, si acá yo tengo un 8 partido en 84, significa que hay 8 hoteles de un total de 84 que son de 2 estrellas. Por lo tanto, acá este 84 me está indicando que acá arriba, en este cuadrito damasco, tengo 84 números o tengo 84 hoteles. ¿Ya? Entonces, la frecuencia relativa a mí me va a servir para poder saber qué porcentaje, ¿cierto? O qué fracción del total voy a tener dependiendo del tipo de, en este caso, de número de estrellas de cada hotel, ¿ya? Entonces, hasta acá, con la primera, ¿cierto? Tengo 8, ¿ya? 2 estrellas, 8 hoteles, 8 de 84, y que esto al dividirlo lo podemos escribir como decimal, ¿ya? O lo podemos convertir a porcentaje si esto lo multiplicamos por 100. Entonces acá, por ejemplo, notaría que hay un 9,5% de hoteles de 2 estrellas en mi ciudad. ¿Se fijan? Entonces, cada vez con estos datos yo puedo ir eh, operándolos, moldeándolos, ¿ya? Matemáticamente para poder entregar una información más bonita, ¿ya? Más exacta. ¿Bien? Entonces, eh, tenemos que saber, ¿cierto? Que las frecuencias, las tablas en general, nos van a ayudar a poder resumir información, ¿ya? Obviamente nosotros aquí vamos a hacer varios ejercicios, ¿ya? Que vamos a analizar y otros que los vamos a resolver directamente, ¿ya? Y vamos a definir también cuáles son todas las frecuencias que nosotros vamos a ver ahora, ya porque no son solamente dos, ya. Acá vemos claramente la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa, pero tenemos más frecuencias las cuales nosotros vamos a estar utilizando, ya. Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a revisar en este cuadrito un resumen de contenidos en donde nosotros vamos a conocer las frecuencias, las vamos a definir y vamos a analizar en qué consiste cada una de ellas. Bien, entonces, primero que todo, una tabla de frecuencias, ¿cierto? Se utiliza para organizar información, ¿ya? De manera resumida y ordenada, y se la considera completa si está conformada por todas estas frecuencias, ¿ya? O sea, una tabla de frecuencias completa va a tener la variable, ¿cierto? Que es el dato, que en este caso era como la cantidad de estrellas que tienen los hoteles, va a tener la frecuencia absoluta, va a tener la frecuencia absoluta acumulada, va a tener la frecuencia relativa acumulada y finalmente la frecuencia porcentual, o sea, relativa porcentual. Bien, ya con todas estas 5 frecuencias más la variable, vamos a decir que tenemos una frecuencia, ¿cierto? Absoluta. Bien, ahora, eh, ¿qué información nos entrega? Primero, la frecuencia absoluta era el número de veces que se repite cada dato, ¿cierto? Cuando nosotros íbamos contando cuántas veces habían hoteles de 2 estrellas, ¿ya? Eh, ahora, si nosotros sumamos todas las frecuencias absolutas, nos va a dar el total de los datos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, sumo la cantidad de hoteles de 2 estrellas, más la cantidad de hoteles de 3 estrellas, más las de 4 estrellas, más las de 5, en total me va a dar el número de datos, ¿cierto? Que tiene la muestra. Bien, ahora, en la frecuencia absoluta acumulada, ya que se denomina con F mayúscula, fíjense bien que cada una tiene una F distinta. Ya tenemos la F minúscula, que es la absoluta, la F mayúscula, que es la absoluta acumulada, ¿ya? Y esta es la frecuencia acumulada. Absoluta es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. O sea, suena enredado, pero lo que tenemos que ir haciendo es ir sumando la variable anterior con la que está a la izquierda.
la variable anterior con la de la izquierda, la variable anterior con la de la izquierda. Y cada vez esto se va a ir acumulando, 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 y el último valor que yo voy a obtener va a ser el total de datos. ¿Ya? Eso tiene que cuadrar para que esté bien hecho. Bueno, con un ejemplo después vamos a ir viendo las siguientes actividades. ¿Ya? Luego viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era, lo habíamos dicho antes, un cociente, o sea, era una fracción, una división, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que era el dato que estaba en la primera columna, con el total de datos. Entonces, la frecuencia relativa siempre iba a ser una división, ¿cierto? Entre la frecuencia y el número total de datos. Ahora, la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1, ¿cierto? Porque es como nuestro 100%, por así decirlo, ¿ya? En nuestro entero. Entonces, cada vez que nosotros vamos teniendo nuestras frecuencias absolutas, o sea, nuestras frecuencias relativas, las podemos dejar expresadas como fracción o también las podemos dejar expresadas como decimal, ¿ya? Cualquiera de las dos maneras en como yo expreso una frecuencia relativa va a estar bien, ¿ya? Ahora, la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Que es muy parecida, ¿cierto? A la anterior frecuencia absoluta acumulada, que se denomina con F mayúscula R, es la suma de las frecuencias relativas de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. O sea, tenemos que ir sumando de la misma manera que la anterior. La diferencia es que acá o voy a estar sumando fracciones o voy a estar sumando números decimales, ¿ya? Y finalmente vamos a tener la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Que era la F minúscula R%, ¿ya? En donde esto va a corresponder al porcentaje de la frecuencia absoluta, ¿ya? Respecto al total de datos. O sea, en otras palabras, para calcular la frecuencia relativa porcentual, yo tengo que tomar mi frecuencia relativa que ya tengo y multiplicarla por 100. Y con eso me va a dar, ¿cierto? Como resultado el porcentaje en cuestión. Ahora, cuando yo tengo la suma de todas mis frecuencias relativas porcentuales, esta me tiene que dar 100%, ¿ya? Porque como voy a tener el porcentaje de cada una de las variables, al final esto me va a dar, como les decía anteriormente, 100%. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer esta actividad, ¿ya? Y vamos a completar esta tablita, ¿ya? Para ir viendo de qué manera se va comportando, ¿cierto? Mis tablitas de frecuencias, ¿ya? Pero para ello vamos a trabajar en nuestra pizarra para poder ir marcando y vamos a contestar obviamente esa pregunta. Entonces vamos a dejar esto copiado, vamos a abrir una pizarrita nueva y nos vamos a poner a trabajar acá. Bien, entonces vamos a... Ya, lo primero. Bien, tenemos que observar, ¿cierto? Que tenemos a 16 personas encuestadas, ¿ya? En donde se les pregunta sobre la cantidad de televisores que tienen en sus hogares. Y estas fueron las respuestas que ellos dieron. 4, 3, 2, 1, 3, 5, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 4, 4, 3, 2. Ya, esa es la frecuencia, esa es la respuesta de las 16 personas. Entonces nosotros ahora tenemos que ir contando, ya, primero nos vamos a enfocar en lo que es la frecuencia absoluta y vamos a ir contando, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen cero televisor? Entonces yo voy a tomar mi lapicito y me voy a contar cuántas personas dijeron que tenían cero televisor y en este caso ninguna persona. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a completar la tablita acá al ladito mejor. Ya. Ninguna persona me dijo que tenía cero televisor. ¿Ya? Eso es como lo primero. Bien. Ahora, pasemos a la segunda categoría. Y vayamos contando a aquellas personas que respondieron que tienen un televisor. ¿Cuántas personas fueron? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea,
hubieron 5 personas que me dijeron, tengo un televisor, ¿ya? Ahora, las personas que dijeron 2 televisores fueron 1, 2 y 3, que fue lo que apareció acá, ¿cierto? 3 televisores. Las personas que dijeron que tenían 3 televisores, ¿cuántas fueron? 1, 2, 3, 4. 4 personas dijeron que tenían 3 televisores. Ahora, las que dijeron que tenían 4 televisores, tenemos 1, 2, 3. O sea, 3 personas tienen 4 televisores y finalmente una persona tiene 5 televisores en su casa. Bien, ahora, preguntas. ¿Entendieron cómo calcular la frecuencia absoluta de una muestra? Sí. ¿Sí? Ya. Se comprende que tienen que ir sumando, que tienen que ir contando cuántas veces se repite el dato que aparece acá. Y dependiendo de la cantidad de veces que esté ese dato en la muestra, es la cantidad que ustedes van a anotar como frecuencia. ¿Ya? Si el 1 está 5 veces, anotan 5. Si el 2 está 3 veces, anotan 3. ¿Ya? Eso es como lo principal. ¿Ya? Si no van entendiendo, me tienen que ir preguntando. ¿Ya? Ahora, pasemos ahora a la frecuencia acumulada, a la frecuencia relativa y a todo el resto. ¿Ya? Ahora, la muestra que aparece acá la vamos a usar solamente para completar la frecuencia absoluta. Después de tener la frecuencia absoluta, esa muestra ya no me sirve de nada. Yo me olvido totalmente de ella porque ya ni siquiera la voy a mirar. Porque ahora lo que importa es este resumen que yo obtuve. Y con este resumen, yo voy a trabajar el resto de mis actividades. ¿Ya? Entonces, borramos para que no quede todo rayado ahí. Bien, y continuemos. Entonces, la frecuencia acumulada se calcula de la siguiente manera. Debo sumar el que está a la derecha, a la izquierda y el que está arriba, ¿ya? El que está a la izquierda es 0 y el que está arriba no es nada. Entonces, si yo sumo, me va a dar 0, ¿ya? Frecuencia acumulada. Luego, para calcular este de acá, debo sumar el de la izquierda más el de arriba. ¿Cuánto me da 5 más 0? 5, ¿cierto? Luego, para obtener el 8, tengo que sumar el de la izquierda más el de arriba. ¿Cuánto es 3 más 5? 8. ¿Se fijan? Cuadra justito, ¿cierto? Luego, para que me dé el de acá, me tiene que sumar el 4 con el 8. Y eso es 12. ¿Bien? Ahora, la siguiente frecuencia acumulada, ¿cuánto me tendría que dar? A ver qué piensan ustedes. ¿Cuánto debería darme la siguiente frecuencia acumulada? 15. 15 exactamente, ¿cierto? Porque tengo que sumar el 3 más el 12, que era mi número anterior. Y para finalizar, ¿cuál sería la última frecuencia acumulada? 16. 16, muy bien, 16. Y justamente esta frecuencia acumulada que me da al final tiene que ser igual a la cantidad de personas que yo encuesté. Tiene que cuadrar ese 16 de acá con el 16 de allá arriba. ¿Ya? Porque así yo pruebo de que lo que hice estuvo bien. ¿Ok? Entonces vamos a tener 16. Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo se calcula? La frecuencia relativa no es más que considerar la frecuencia absoluta dividida en 16, ¿ya? Que es la cantidad total. Entonces, básicamente lo que yo voy a tener, bueno, lo voy a escribir a la izquierda como fracción y a la derecha como decimal. Voy a tener, por ejemplo, la primera va a ser 0 partido en 16, ¿ya? O sea, 0, que es de mi frecuencia absoluta, que es la que va a ir acá, partido en 16, ¿ya? De esa forma yo lo voy a ir calculando. Ahora, la siguiente va a ser 5 partido en 16.
¿ya? La otra va a ser 3 partido en 16. Luego 4 partido en 16. Luego 3 partido en 16. Y finalmente una partida en 16. ¿Ya? Ahora, tienen que no confundirse, ¿ya? Con realizar la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Ustedes tienen que considerar los datos de esta frecuencia, ¿ya? De esta frecuencia absoluta para poder calcular la relativa, ¿ya? Fíjense las Fs, la F minúscula con la F minúscula, ¿ya? Si hubiera salido una F mayúscula R, ahí sí hubiéramos ocupado la frecuencia acumulada, ¿ya? Pero como era minúscula, vamos a ocupar la de la frecuencia absoluta. Bien, ahora, luego de tener los valores, ¿cierto?, en fracciones, ¿ya? Los podemos transformar en decimales, ¿ya? Y si dividimos 0 dividido en 16, eso me va a dar 0. 5 dividido en 16, bueno, lo vamos a hacer rápido al final, sí. Lo importante acá es el resultado, no el método. Entonces tenemos 5 dividido en 16, nos va a dar 0,3125, 0,3125. El 3 partido en 16 nos va a dar 0,1875, de hecho lo vamos a averiguar para que vean que cuadra. El 3 partido en 16 nos va a dar 0,1875, así como está acá el resultado. De hecho, ese mismo resultado va a ser el mismo de acá, 0,1875. Lo voy a aprovechar de anotar al tiro para que no se me vaya. ¿Qué más tenemos? Tenemos el 4 partido en 16, que nos va a dar 0,25. 0,25 y finalmente es el 1 partido en 16, ¿ya? Y ese 1 partido en 16 nos va a dar 0,0625. Bien, entonces ahí tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Bien desarrollada, bien completa, ¿ya? No, o sea, no está completa porque nos faltan dos valores, ¿ya? Pero ya con eso podemos nosotros por lo menos responder las preguntas de acá. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los encuestados no tiene televisor en su casa? Bueno, lo voy a escribir de otro color acá. Esto corresponde a un 0%, ¿cierto? Porque no tiene, ¿cierto? Eh, televisores. Esto de acá corresponde al 31,25%, ¿ya? Esto va a ser el 18,75%, esto va a ser el 25%, esto va a ser el 18,75% y esto va a ser el 6,25%. Bien, y así nosotros tenemos los porcentajes de todo, ¿cierto? Gracias a la frecuencia relativa. O sea, con la frecuencia relativa yo simplemente corro la coma dos espacios y me da el porcentaje enseguida. Ya con eso me ayuda un montón para poder determinar, ¿cierto?, los porcentajes. ¿Ya? Entonces, dice, ¿qué porcentaje de encuestados no tiene televisor en su casa o en su hogar? Cero. 0%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que todos tienen al menos un televisor. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas personas tienen menos de 5 televisores? ¿Cuánto sería menos de 5 televisores? Puede tener 4, puede tener 3, puede tener 2, puede tener uno o puede tener ninguno, ¿cierto? Eso significa menos de 5, ¿ya? Los que tienen 5 televisores no los necesito porque me dice estrictamente que tienen que ser menos, ¿ya? Entonces, ¿cuántas personas son los que tienen menos de 5 televisores? En este caso van a ser 15 personas, ¿ya? Ahora, ¿por qué 15 personas? Porque 15 personas es el total, ¿cierto? Que yo tengo acá en mi frecuencia acumulada de personas que tienen 4 televisores, 3 televisores, 2 televisores, 1 televisor, 0 televisor. Bien, y con eso, ¿cierto? Yo tendría como ya respondido, ¿cierto? Mis preguntas. Ahora, van a haber dos trabajos, ¿ya?, esenciales que ustedes van a hacer. El primero
va a ser completar tablas, ¿ya? Que a partir de datos ustedes completen tablas. Y el segundo es que ustedes respondan preguntas asociadas con la tabla. O sea que ustedes tengan que interpretar la tabla y poder dar solución a cuestionamientos. ¿Ya? Esos son como los dos trabajos, ¿cierto? Que más o menos van a trabajar, ¿ya? Con los cuales van a estar ustedes ahí todos, en todas sus actividades. Bien, ahora, ¿se entendió más o menos el cómo se completa la tabla antes de ver otro ejemplo? O lo pregunto de otra forma, ¿hay alguien ahí que aún haya algo que no entienda como para poder explicarlo y ponerle mayor énfasis? Para así cuando yo resuelva el otro ejemplo, le coloque mayor atención en algún punto que ustedes no hayan entendido bien. ¿No se entendió, cierto? Se entendió todo, profe. Ya, ok. Veamos entonces otro ejemplito. Vamos a volver a nuestro... Ya, gracias, no digo por escribir en el chat. Y vamos a ver dos actividades, ¿ya? La primera, yo la vamos a dejar acá copiadita. La primera es con respecto a los kilogramos de basura, ¿ya? Que se bota en un condominio. Vamos a agrandarla acá. ¿Ya? Y la segunda va a ser en relación a... Y de hecho vamos a sacar una tablita. Vamos a sacar una tablita de acá. Vamos a robar una tablita de aquí. De hecho vamos a necesitar solamente esto. ¿Ya? Y la vamos a pegar acá. Como acá nos están pidiendo solamente construir la tabla, no hay problema en el resto. Ya, vamos a hacer esto primero y vamos a ver cuánto tiempo nos queda para poder hacer la otra. Bien, ¿qué nos dice acá? Dice que construimos una tabla de frecuencias con información que se entrega y nos dice los kilogramos de basura que producen las familias de un condominio al día. Ya, entonces, vamos a bajar eso bloqueado, dejamos esto bloqueado, perfecto. O sea, aquí vamos a tener los kilos de basura. Eso es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando los kilos de basura que producen las familias de un condominio. Entonces, ¿cuáles van a ser mis valores? Mis datos, los kilos, ¿cierto? Esa es mi variable, variable kilos. ¿Qué voy a tener en kilos? Voy a tener 0 kilos, puedo tener 1 kilo, 2, 2, 3, 4 y creo que 5. Creo que alcanzo a tener la quinta. Ya, entonces ahí vamos a dejar un poquito más de espacio para poder rayar. Bien, entonces tenemos, ¿cierto? Nuestra variable. Me quedo un poco. Me choca la raya. Ya, ahí sí. Entonces, vamos a tener, ¿cierto? Nuestra variable kilos. Y vamos a empezar a contar. Ya. Entonces, la primera parte dijimos que era la frecuencia absoluta, la F minúscula. La F mayúscula era frecuencia acumulada. La F minúscula R era frecuencia relativa o frecuencia absoluta relativa. La F mayúscula R era la frecuencia acumulada relativa y la F mayúscula R porcentual va a ser la frecuencia acumulada relativa porcentual. ¿Ya? Una unión de nombres, ¿cierto? Que van dando forma ya al nombre de la frecuencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir contando. ¿Ya? Vamos a contar, por ejemplo,
¿cuántas familias produce 0 kilos de basura al día? Vemos que acá tenemos a una persona, una familia, que produce 0 kilos de basura. ¿Ya? Ahora, vayan contando ustedes, ¿cuántas familias produce 1 kilo de basura? A ver, siguiendo lo que aparece ahí en la muestra, ¿cuántas familias cuentan ustedes que producen solamente 1 kilo de basura? 3. 3, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? Ahí tenemos una, ahí tenemos 2 y ahí tenemos 3. 2. 2. Miren, ahí tenemos una familia, acá tenemos 2 familias y acá tenemos 3 familias. ¿Ya? Entonces van a haber 3 familias que producen 1 kilo de basura. ¿Ya? Ahora, yo las voy marcando para que después, cuando yo vaya contando, se me sea más fácil poder, poder ir contando los otros números que me quedan. ¿Ya? Solamente por eso lo hago. Y además para no contarlo 2 veces. Ya, ahora contemos las familias que producen 2 kilos de basura. ¿Ya? ¿Cuántas familias producen 2 kilos? ¿Están bien? A ver, veamos. 1, 2 y 3. Ya. Entonces también tenemos 3 familias que producen 2 kilos de basura. Ahora, ¿qué pasa con las familias que producen 3 kilos de basura? ¿Cuántas serán? Son 4. 4. Ya, tenemos 4 familias entonces que producen 3 kilos de basura. Entonces las vamos a marcar y las colocamos como respuesta en mi tablita. Ok, no hay problema, de ahí lo colocamos presente. ¿Ya? Sí, ahí vamos a colocar los presentes. ¿Ya? A ver, la frecuencia 4. ¿Cuántas familias producen 4 kilos de basura? 2. Tenemos 2 familias entonces que producen 4 kilos de basura y finalmente tenemos solamente una familia en la que produce 5 kilos de basura. Bien, ya, entonces ya con eso nosotros ahora ya nos olvidamos de los datos que teníamos desordenados, ¿cierto? Ahora ya los tenemos ordenaditos en mi tabla y ahora con esa tabla vamos a empezar a trabajar con las otras frecuencias. Ya, primero vamos a calcular la frecuencia acumulada. Ya recuerden que, como el nombre dice, acumula lo anterior con lo que está al ladito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para calcular esta frecuencia de acá, yo tengo que sumar el 3 con el 1 y me da como resultado la frecuencia acá abajito. ¿Ya? Entonces, en este caso, me va a dar 4, ¿cierto? Después, ¿cuál va a dar? ¿Cuánto va a dar después? La frecuencia acumulada de 2 kilos. ¿Cuánto vendría siendo? 5. No. Tenemos que sumar la que está a la izquierda y la que está arriba. A ver, ¿cuánto daría? Exactamente esa marca. Da 7. ¿Ya? Porque sumo lo que está a la izquierda más lo de arriba. ¿Ya? A ver, la siguiente, ¿cuánto va a dar? 11. Muy bien. La de la izquierda más la derecha. ¿Y la siguiente? 13. 13. ¿Y la última? 14. 14. Bien. ¿Y qué tenía que cuadrar este 14? Que tiene que ser la cantidad de datos que yo tengo acá. Por ejemplo, si yo cuánto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, 14 datos. Exactamente lo que yo tenía acá. Bien, entonces cuadra con lo que yo estuve recabando de información. Ahora, cuando tengo poquitos datos no importa porque en realidad no es difícil equivocarme. Pero ya cuando estoy trabajando con, no sé, 80 datos, 90 datos, 100 datos, ahí ya tal vez se me va a complicar un poquito más a veces el tema del conteo. ¿Ya? Entonces, pero si soy ordenado para contar, nunca me debería estar equivocando. Bien, entonces, ahora vamos a hacer la frecuencia relativa.
¿Ya? Frecuencia relativa la vamos a calcular mediante solamente fracción, ¿ya? No la vamos a pasar a decimal, después ya cuando la pasamos por ciento, ahí no hacemos parte de esa parte, ¿ya? Entonces, frecuencia relativa, ¿cómo lo hacíamos? Tenemos que tomar la frecuencia absoluta, que es la primera columnita de frecuencia, y la dividimos por el total que era 14, ¿ya? Entonces me quedaría la primera una partida por 14, ¿sí? 1 partido por 14. Bien, ¿cómo quedaría la segunda? A ver, ¿cómo quedaría la segunda frecuencia relativa? A ver, vayan diciéndome ahí. Partido por 14. ¿Cuánto? 4 No, partido por 14. no es 4 partido 14. Se utiliza esta columna. Quedaría 3 partido en 14. ¿Ya? A ver, la siguiente, ¿cuánto quedaría? 3 partido en 7. 3 partido en 7. 14. Siempre se divide por lo mismo. ¿Ya? Recuerden que esta fórmula era F partido en N. O sea, era la frecuencia minúscula dividido en el total, que era eso, 14N. ¿Ya? Entonces siempre va a estar partido en 14. ¿Ya? Eso era como, viéndolo como en fórmula. ¿Ya? A ver, la siguiente, a ver cuánto quedaría. A ver si se entiende la lógica. A ver. 4 partido en 14. Muy bien. 4 partido en 14. Y la penúltima, 2 partido en 14. bien. Y la última, 1 partido en 14. 1 partido en 14. Súper. Ya. Entonces aquí ya tenemos lista nuestra frecuencia relativa. ¿Ya? Ahora, a continuación nos piden la frecuencia relativa, pero acumulada. O sea, yo puedo ir sumando o puedo ocupar esta frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Y puedo ocupar estos datos partido en 14. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir? La primera, 1 partido en 14. Luego, 4 partido en 14. Luego, 7 partido en 14. Después, 11 partido en 14. Y finalmente, 13 partido en 14. Y la última, 14 partido en 14. ¿Se fijan? Entonces aquí simplemente vamos a ir sumando o usando la frecuencia absoluta acumulada y como es nos pide relativa, la dividimos simplemente por 14. ¿ya? Y la última, que es la porcentual, bueno, como la f está en mayúscula, vamos a hacer la acumulada. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es ir calculando el porcentaje de esta fila, ¿ya? Y los vamos a ir colocando acá al ladito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos los porcentajes? Podemos dividir y multiplicar por 100. O sea, ¿qué sería? 1 partido en 14 por 100. O sea, me da 7,14. Ya, coloquemos 7,14. 7,14%. ¿Ya? La siguiente. La siguiente vendría siendo 4 partido en 14, ¿cierto? 4 partido en 14 multiplicado por 100. Ah, perdón. 7 partido en 14. No, 4 partido en 14. Así está bien. Multiplicado por 4 partido en 14 multiplicado por 100. 28,57. 28,57%. Luego la siguiente era 7 partido en 14. Bueno, 7 partido en 14 es 0,5, 50. Me da el 50%. 7 partido en 14 por 100. 50%. 50%. Luego 11 partido en 14 nos va a dar 78,57%.
78,57%. Luego 13 partido en 14. 13 dividido en 14. 92,85. 92,85%. Y finalmente la última me tiene que dar 100% porque es 14 partido en 14. ¿Ya? De hecho, si nosotros lo queremos comprobar, nos va a dar 1. 14 partido por 14 es 1. Y eso por 100 nos va a dar 100. Bien, y nos daría el 100%. Bien, entonces acá ya tenemos lista nuestra tablita, ¿cierto?, de frecuencias. Y ya con eso estamos en condiciones como para poder comenzar a responder preguntas, ¿bien? Pero bueno, en todo caso, acá no habían preguntas asociadas, ¿cierto?, a la actividad, sino que teníamos que ir desarrollándolas, construyendo las tablas, ¿bien? Y finalmente queda una, ¿cierto?, que es el número de mascotas que tienen mis amigos, ¿ya? Y acá, bueno, alcanzamos a ver la última. Ajá, copiar. La podemos pegar acá. Número de mascota que tienen mis amigos. Nos falta una tablita. Nos vamos a sacar una tablita de acá mismo. Ajá. Ya, después le voy a colocar ahí mascotas. Copiar. Ya, y vamos a colocar ahí mascotas. Ya. Ya, y vamos a borrar eso. Ya, entonces vamos a contar la cantidad de mascotas, ¿cierto?, que tienen mis amigos. Ya, rápidamente lo vamos a hacer. Vamos a ir colocando los datos. Tenemos 0 mascotas. Pueden ser 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Esos son como los números que aparecen acá arriba. De esa forma yo puedo ir ordenando la primera columna. ¿Ya? Si yo veo que alguien tiene, no sé, 8 mascotas, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ahí voy rellenando como corresponda. ¿Ya? Por eso empecé con el 0, porque hay personas que tienen 0. ¿Ya? Entonces voy contando. ¿Cuántas personas tienen 0? 1, 2, 3. Ahí ustedes, si quieren, van contando conmigo, me van diciendo. ¿Ya? Hay 3 personas que tienen 0. ¿Ya? ¿Cuántas personas tienen una mascota? 6, 7. 4. 5, 6, 7 conté yo. Yo conté 7 igual. 7 tienen una mascota. ¿Dos mascotas? 1, 5. 5. Ya, hay 5 amigos que tienen 2 mascotas. ¿Cuántos amigos tienen 3 mascotas? 4. 4. ¿Y cuántos amigos tienen 4 mascotas? 3. 3. Ya, 3. muy bien. Entonces, esa primera parte, ¿se entiende, cierto? La primera parte de completar los datos a partir de la muestra. Sí. ¿Sí? Ya, contar estamos súper bien. Entonces. Ya, ahora, frecuencia acumulada. La primera se repite. Y vamos sumando. ¿Cuánto daría después? 10. Muy 15. bien. Después viene 15, muy bien. 19. Muy bien. Y 22. 20. Ya, o sea, puedo decir que tengo 22 amigos. ¿Ya? Le pregunté a 22 amigos cuántas mascotas tenían. ¿Ya? Ahora, frecuencia relativa. Se hace de la primera, porque es F minúscula. Tenemos 3 de 22, 7 de 22, 5 de 22. La primera columna, 4 de 22. Y finalmente 3 de 22. Y ahora, la frecuencia absoluta acumulada, usamos la segunda columna que encontré. Entonces me daría 3 de 22, 10 de 22, 15 de 22, 19 de 22 y finalmente 22 de 22. Y para sacar el porcentaje, como es la F mayúscula,
vamos a ocupar esta, donde dividimos la fracción y multiplicamos por 100. Bien, entonces acá, ¿qué nos quedaría? 3 dividido 22 multiplicado por 100 nos da 13,63. 13,63%. Luego, 10 de 22, 10 partido en 22, multiplicamos por 100, nos da 45,45%. 45,45%. Luego, 15 de 22, 15 dividido 22 por 100, 68,18%. 68,18%. Luego 19 de 22, 19 de 22 por 100 nos da 86,36, 86,36%, y finalmente 22 de 22 nos va a dar nuestro 100%. Bien, ahora, si esto hubiese sido una F minúscula R porcentual, hubiera tenido que ser lo mismo, pero con esta frecuencia. ¿Ya? Eso es como la diferencia entre esa o la otra. Eso va a depender de lo que nos pidan en nuestra tablita. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos, ¿cierto?, lista nuestra actividad. Bien, ahora, para ejercitar, que es lo que vamos a ver mañana, nosotros vamos a estar trabajando con tablas de frecuencias. Vamos a partir con tablas de frecuencias con dos frecuencias, que es la acumulada, o sea, la relativa y la absoluta. ¿Ya? Después vamos a ver la acumulada con relativa. ¿Ya? Después vamos a ir viendo, completando información con ya datos que ya teníamos, y vamos a empezar a responder preguntas, ¿ya? Y a completar y a tener información ya más elaborada. Bien, entonces solamente estas dos paginitas son las que vamos a estar trabajando la próxima semana. O sea, mañana en realidad. Mañana en el segundo bloque. Así que eso es lo que vamos a ejercitar. Bien.